Gracias por permitirnos llegar a su hogar con un nuevo programa, Derecho Familiar. Usted sabe que nos puede ver 3 veces a la semana en el canal judicial, en Cablevisión 112, en Sky 639 o en Dish 731. Igualmente a nivel internacional, usted puede ver las secuencias de este programa si sintoniza www.scj.gov.mx para que en un momento dado tenga el acceso a toda esta información. Pasamos los lunes de 8 a 9 de la mañana, se repite ese mismo día de 20 a 21 horas, y el sábado de esa semana de las 19 a las 20 horas, lo que es un privilegio para quienes estamos al servicio de la comunidad, para quienes hacemos de este, que es un programa de ayuda social, una realidad, y que como ustedes escucharon la semana pasada, tocamos un tema importantísimo que afecta a las familias, que se ha englobado en conceptos genéricos, que siempre está presente y que ha habido la tendencia en los tribunales mexicanos de ubicarlo dentro de la violencia familiar. Pero es importante, sobre todo ahora que en esta nueva emisión contamos con la presencia de un distinguido jurista, administrador de justicia, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en Derecho Familiar, el magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su presencia. Al contrario, maestro, muchas gracias. Y bueno, en el momento que ustedes nos han recibido en su hogar, seguramente ya identifican fácilmente al doctor Demetrio Cortés y a Fernando Sosa, que nos han acompañado en programas anteriores. Como les decía, el doctor Cortés Ortega es además médico y abogado. Y Fernando Sosa es un ilustre abogado, un distinguido chiapaneco, que ahora en México nos apoya en estas actividades y que vamos a seguir con el tema de la alienación parental, es decir, la del padre, la de la madre, el resultado en los hijos. Y ahora, como bien decía el magistrado Muñoz Cano, esto ya es algo que se da con cierta frecuencia en los tribunales. Yo quisiera, maestro Muñoz Cano, que nos hiciera favor de ubicar dentro de esto las cuestiones fundamentales de lo que es para el tribunal la alienación parental. Gracias, maestro. Ante todo, muchas gracias por invitarme a su programa, que se ha convertido en un referente para todos aquellos que trabajamos o que estudiamos la materia familiar. Así es que, como ha sido televidente, escuché las opiniones de los ilustres colegas que están aquí conmigo este día y las de el doctor González Carrancá en relación a este tema. Desde el punto de vista de la práctica forense, desgraciadamente siempre han existido esta clase de conductas, ya sea por la madre o por el padre, por la madre o por el padre, insisto, para poner a los hijos dentro de la arena judicial. Siempre hemos pensado que para casarse se pretende, hay 2 personas que están enamorados o pretenden que están enamorados, y para terminar con estos vínculos se necesitan 2 personas con sentido común. Desgraciadamente, cuando llegan a tribunales, es el menos de los sentidos que priva. Sí hemos tenido situaciones de este tipo, como usted y sus ilustres invitados lo señalaban. Nuestro código, salvo una excepción de una reforma en el 2005, que hablaba de alineación parental, como usted lo señalaba, posteriormente prescinde de este término y deja al juzgador dentro de la interpretación de la norma jurídica. La alienación parental, es decir, la actitud consciente realizada por actos o omisiones de uno de los padres para predisponer al hijo en contra del otro, a mi juicio es una clase de violencia familiar. Una clase de violencia familiar en tanto y cuanto atenta contra la integridad psicológica del menor. Al mismo tiempo, va en contra de los deberes de crianza. Nuestro Código Civil claramente establece
al padre custodio y en general al padre también que no tiene la custodia, que deben de ser proclives a preservar la salud, no solamente física, sino psicológica del menor. En consecuencia, ¿cómo tratamos estos temas? Estos temas si los tratamos en función de estas dos grandes instituciones. El juez, ante todo, ya ha dejado a principios de este siglo de ser, como lo manifestaba el teórico francés, la boca de la ley para convertirse auténticamente en el conductor del proceso. Y con lo que tenemos que resolver y lo hemos realizado de esta forma. Lo ideal sería, maestro, como usted también nos comentaba, que existiera un legislador inteligente, sensible, que incorporara estas figuras a nuestro derecho vigente. Mientras esto no acontezca, la justicia no puede parar y así lo hemos estado realizando. Bueno, es importante esta reflexión del magistrado Muñoz Cano, porque de algún modo él encuentra una sinonimia entre violencia familiar y la alienación parental. Desde luego, valdría la pena, porque así lo tratamos la semana anterior, que un poco volviéramos, yo le pediría al doctor Demetrio Cortés sobre algunas de las cuestiones estas de los orígenes mismos de la palabra, desde sus raíces latinas, que habla del alienus, de todos los diferentes significados que tiene, para que usted, que nos escucha por primera vez, se penetre junto con nosotros de la temática y hablemos el mismo lenguaje y pueda ser muy asequible y muy fácil para usted. Doctor, por favor. Sí, el término alienación deriva de alienare, alienus, ajeno. Entonces, se usaba frecuentemente el término para decir enajenar, y enajenar como vender, como hacer la cosa extraña, ajena. El que vende tiene la cosa propia y la hace ajena, la pasa a un tercero y ya le es ajena. Entonces, por eso es enajenar, de venta. Y se traslada al campo psiquiátrico, al campo de médico, específicamente a la psiquiatría, como demente o loco. El alienado es el demente o loco. Pero entonces, ¿qué quiere decir? El alienado, el extraño, tiene algo extraño al ser humano. El que está demente, que está trastornado, que tiene un trastorno mental, tiene algo extraño al ser humano, algo anormal al ser humano. Eso es, de ahí tendríamos que tomar la raíz o el significado que lo llevamos al campo médico para decir alienado, demente o loco. Me gustaría volver a reflexionar sobre lo que nos dice Gardner, que es el primero que acuña el concepto de síndrome de alienación parental. Dijimos la vez pasada que era el conjunto de síntomas, él lo define así, como el conjunto de síntomas que resultan del proceso de un padre o de un progenitor, o que este padre alienador, mediante diversas estrategias, produce o provoca una transformación en la conciencia de sus hijos para impedir, obstaculizar o destruir el vínculo que estos hijos tienen con el otro padre, con el otro progenitor, sea padre o sea madre. Entonces, en este punto de vista, o desde este punto de vista, vemos que el alienador está transformando la conciencia de sus hijos. Este es el concepto de un psiquiatra. ¿Qué diríamos? El magistrado Muñoz Cano acertadamente lo dijo en un concepto muy claro de entender. Es la manipulación que uno de los padres realiza en los hijos para que estos se pongan en contra del otro padre. Eso es básicamente en lo que consiste el síndrome de alienación parental. Luego, pero ¿qué hacemos si no está legislado? Si no lo tenemos en la ley. Los principios jurídicos, cuando no hay disposiciones a las cuales el juez debe atenerse, pues le permiten utilizar los principios generales del derecho, interpretar la norma. ¿Por qué? Porque el juez no puede dejar de resolver la controversia.
aún si no tenemos disposición expresa, el juez, la norma no lo dice, tú no puedes dejar de resolver la controversia. No sé cómo le vas a hacer, si no tienes proceso, si no tienes una norma que sea aplicable exactamente al caso concreto, pues entonces interpreta de manera sistemática y conjunta y armónica y resuelve la controversia. Si no tenemos las normas, tenemos la obligación de todas maneras de resolver la controversia. Entonces, Fernando Sosa, desde el punto de vista ya de la ley, lo que señala el doctor y lo que apuntaba acertadamente el magistrado Muñoz Cano, ¿cómo se refleja en el Código Civil? O, como bien dijo también el magistrado Muñoz Cano, no hay norma. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con el magistrado Muñoz Cano. Es decir, yo creo que la manera para enfocar cómo el juez debe atender a los problemas de alienación parental es atendiendo al 414 bis, es decir, a los deberes de la buena crianza que tienen los padres. Es más, la fracción primera es clara cuando habla el buen desarrollo psicológico del menor. Los jueces deben atender a esta regla cuando tengan que ver problemas de guardia y custodia. Los sociólogos ubican este problema de alienación parental en problemas familiares de guardia y custodia. A ver, pero ¿qué se entiende por buen desarrollo psicológico? Porque eso dice la letra. Vamos a ver qué dice la ley, qué dicen los juzgadores, qué dicen los médicos. Porque bueno, ¿cómo dice? Exactamente dice procurar la seguridad psicológica, sexual y es física de los menores. Muy bien. Pero aquí estamos hablando de ese padre que manipuló al hijo o a la hija para que diga, para que rechace, para que quede enajenado frente al padre. Entonces, esa norma... Esa norma yo creo que hay que verla hermenéuticamente. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en otros países? El derecho de régimen de convivencias no es un derecho únicamente, es primero un derecho fundamental del menor y después es un complejo derecho de ver por parte de los progenitores. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el momento que un progenitor interviene para afectar la voluntad de un menor de no tener vínculos emocionales con su padre, no solo afecta al padre, afecta al propio menor. ¿Por qué? Porque esos regímenes de convivencia, están hechos para que el menor, en caso de separaciones, tenga las menos consecuencias posibles. Es decir, siga teniendo presente a sus progenitores. Pero utilizar a un menor como instrumento de venganza, que es una de las características de este fenómeno psicológico, afecta no solo al padre, sino al menor. ¿Qué es lo que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en Europa? Quisiera retomar un poco esos puntos. En Europa, les comentaba el programa pasado, que ha habido aproximadamente 17 sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionados con la alienación parental. ¿Y qué es lo que castiga de los estados el Tribunal Europeo? La prontitud por parte de los juzgadores. Es decir, este fenómeno, como ha explicado el doctor Demetrio, es un fenómeno que entre más va pasando el tiempo, más difícil va a ser que el menor pueda reintegrar su buena relación con su padre. Y si siguen pasando que el tiempo vaya pasando, el menor va a ser cada día más imposible que se vuelva a reintegrar la relación con sus padres. Entonces yo creo que el término amplio del psicológico va en todo ese camino. Pero eso está muy bien, así como lo dice la ley, pero la realidad, ¿cómo resuelven los juzgadores? Una vez que se ha comprobado que existen esta clase de actos, ¿Cómo lo comprueban? La prueba más importante es la psicológica, maestro. Pero hay unas otras. Y ahora que la Corte dice, pruebas psicológicas a los niños no. Estuve escuchando con mucha atención su programa, me dio la oportunidad de reflexionar en torno a ello. Tendríamos que analizar lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia señala, no a rajatabla. Probablemente lo que está manifestando es que procede el juicio de amparo en tanto y cuanto la reiteración en las pruebas psicológicas, que también se da, y que eso sí me parece algo que debemos de cuidar. En algunos de los juicios en los que yo he tenido oportunidad de participar, en segunda instancia, el menor se ha sujetado a 2, 3 y hasta 4 veces una prueba de carácter psicológico. Esto, perdón que te interrumpa, es muy importante porque
ya no estamos hablando de lo abstracto de la norma, ni del lenguaje esotérico de la medicina, que a veces es para los privilegiados, sino ya estamos en una realidad. Entonces, es tan importante que vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el magistrado Muñoz Cano para hablar específicamente de esos casos concretos, de esa alienación, que bueno, es violencia o no es, pero hay un resultado. Y ahora, a la mitad de esto, cuando todavía ni siquiera se legisla, dice la Corte, pruebas psicológicas no, porque causan un daño irreparable. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Seguimos con este programa Derecho Familiar. Porque usted nos recibe en su casa es una realidad. Nos enorgullece saber que es uno de los programas dentro del canal judicial con mayor teleaudiencia, gracias a usted, que nos habla por teléfono, que nos escribe al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, donde cientos, sin exagerarle, de correos electrónicos recibimos y le pedimos tenga usted un poco de paciencia porque los contestamos todos, pero a veces el tiempo no es, y sobre todo los diagnósticos requieren más análisis, más estudio. Y dentro de este tema de la alienación parental del padre o la madre, vamos a escuchar una narración, algunos cuestionamientos que el propio magistrado Muñoz Cano, como les dije, él es uno de nuestros representantes de la Administración de Justicia Familiar, que ha ennoblecido, que agranda esa actividad dentro de la Administración de Justicia en la materia, porque, bueno, hemos hablado de cuestiones abstractas, pero yo quisiera que él les transmitiera a ustedes su experiencia personal cuando él habla con los niños, con las niñas, con los adolescentes, que evidentemente son los objetos de esta alienación, que han sido alienados y que empiezan a tener conductas raras, diferentes, de un día para otro, con el otro cónyuge. Entonces, en ese sentido, ni libro, ni norma, ni concepto médico o jurídico, sino la vivencia, la realidad. Por favor, magistrado. Gracias, maestro. Ahorita que estaba usted comentando a nuestro directo auditorio estas palabras, recordé a don Luis Recasensiches, mi maestro de sociología, que decía que el derecho es una ciencia viva, que el derecho se actualiza en tanto y cuanto regula fenómenos, que la abstracción de la norma jurídica pues puede ser objeto de análisis muy sesudos de distinguidos juristas, pero que no cumple con su finalidad última, que es pretender hacer justicia. Y este tema que ahora estamos analizando de la alienación parental no solamente perjudica a la familia, sino como el maestro Sosa lo decía el programa pasado, y yo estoy de acuerdo con él, perjudica a la sociedad entera. ¿Cómo empieza esta situación? Generalmente es después de que se ha decretado el divorcio, se ha fijado un régimen de visitas y convivencias, o en una controversia del orden familiar se fijan visitas y convivencias provisionales, y por alguna razón estas no se cumplen. El padre custodio, él o ella, argumenta que el niño no quiere ver al padre no custodio. Y allí se traba la litis. ¿Es un derecho inalienable del menor convivir con ambos progenitores? Desde luego. ¿Es obligación de los juzgadores hacer asequible y real este derecho? Desde luego. Magistrado, ¿pero hay una ley que esto haga posible? Que se dé ese supuesto y que la norma diga se tiene que hacer. ¿Dónde está? Bueno, si el padre custodio va en contra de estos postulados que la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas internacional, que la Ley de los Derechos de los Niños y las Niñas en el Distrito Federal postulan como derechos inalienables del menor, desde luego que debe de haber un cambio de guardia y custodia.
Pero ¿cuál es la norma? Que sea, por ejemplo, ustedes en su administración de justicia, en ese supuesto, ¿cómo hacen realidad? Ese es algo que yo como litigante me encuentro cada vez y me siento la impotencia de que pues, la señora, como bien lo dijiste, o el señor, dice, se enfermó, no estaba, llegó el actuario, se le requirió, se le puso una vía de apremio, se le dice que se le va a arrestar, mete un amparo, y pasa un año, pasan 2, pasan 3. Hemos tenido casos dramáticos de personajes de este país que han tenido poder político, que han tenido poder económico, y que 3 años, imposible ver al niño. Justicia No hay retardada norma. no es justicia, y que no haya norma no implica que esto lo debamos de permitir. El maestro Sosa señalaba las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos y en las cuales sancionan al Estado por la no pronta impartición de justicia en estos aspectos. Lo entiendo, y él lo ha reiterado, pero yo te hago una reflexión muy simple. ¿Y México? México tenemos que ir adelante. Se decía en el programa pasado, creo que lo decía el doctor Carrancá, que estamos un poco atrasados. ¿Un poco? Yo creo, maestro, yo soy probablemente demasiado optimista, yo no creo que estemos atrasados. Yo creo que lo que nos ha faltado es terminar con ciertas situaciones de carácter cultural que son muy importantes. Y me refiero, y espero que nuestro público lo entienda, a estas presunciones de que el niño debe de estar preferentemente al lado de la madre. Tal vez en algún tiempo en nuestra sociedad así pasaba, pero eso todavía gravita, y gravita en el inconsciente colectivo, como diría Jung, de abogados, de jueces, de litigantes y de todo mundo. Hasta los 12 con la madre. Hasta los 12 años con la madre, independientemente de lo que esté pasando. Los varones somos incapaces de cambiarle el pañal a nuestros hijos. Dicen. Bueno, eso se dice, ¿sí? Y estos inconscientes colectivos también gravitan en la impartición de justicia. Elogio en boca propia es vituperio, dice el refrán, pero en la cuarta sala familiar sí hemos hecho el cambio de guardia y custodia por esos aspectos. Y los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, algunos de ellos cuando han tenido esta situación también lo han hecho. ¿Se da? Claro que se da. ¿Necesitamos una norma específica para hacerlo? Yo creo que no, maestro. Creo que con la interpretación y el estudio hermenéutico y sistemático de las normas podemos llegar a la conclusión de que el niño alienado es un niño que está siendo víctima de violencia. ¿Qué mayor violencia puede existir que quitarle a un menor a la madre o al padre? ¿Y qué mensaje está dando esta familia en relación a la sociedad entera? A eso tenemos que atender. Y también con humildad, porque el juez familiar no puede penetrar en los espíritus de los hombres o de las mujeres. El juez de lo familiar tiene que construir la atmósfera desde el punto de vista jurídico mediante la cual se den las relaciones familiares. Relaciones familiares simples, auténticas, profundas, nobles. A eso es a lo que nos tenemos que dedicar, maestro. Doctor Demetrio Cortés, aparte que, como lo he reiterado, usted ser médico es un extraordinario litigante con una gran experiencia en las cuestiones procesales, ¿de qué manera esto que señala el magistrado lo podemos hacer una realidad? Porque son tantos subterfugios legales, tantas apelaciones que se pueden meter, como haya fuerzas en el litigante, tantas resoluciones, que ¿qué acaba pasando con la justicia en materia familiar? Sí, parece que entramos a un terreno, a un campo que al no estar legislado parece subjetivo y donde aquí con las facultades que se le otorgan al tribunal, al juzgador de materia familiar, pues puede ya llegarse de los elementos que considere necesarios para resolver la controversia que se le plantea. Creo que debemos legislar, meter algunos artículos ahí. Ya hubo por ahí una propuesta que quedó en proyecto de algún asambleísta del Distrito Federal, del PAN, concretamente, no recuerdo el nombre, que propuso que fuera castigado el padre alienador.
no tenemos legislado, no tenemos legislada la figura de la alienación parental, pero ya él se estaba adelantando, ya dice, debe castigarse al padre alienador. ¿Por qué? Porque precisamente está causando un daño, está ejerciendo violencia sobre el niño. El niño, ¿qué culpa tiene de querer a los dos padres? ¿Por qué uno de los dos padres es traidor entonces, si los quiere? Es traidor si quiere al otro, porque con el que está le exige que no quiera al otro y lo considera traidor. ¿Qué culpa tiene el niño de querer a los dos padres? Entonces, ¿por qué uno de los padres obliga al niño a odiar al otro? Que no, los dos padres se están olvidando cuál es su obligación. Una de sus obligaciones es que ese niño, que ese hijo que han tenido, que han procreado, se desarrolle y sea un buen individuo útil para la sociedad. Así como se desarrolla físicamente y hay que darle alimentos, también su cerebro, su mente, que tiene que ver después con su conducta, debe ser orientada por esos padres para que tenga un buen desarrollo y ese niño sea un individuo adaptado a la sociedad. ¿Por qué hay violencia? Desde luego que hay violencia. El padre alienador le va a causar daños a su hijo. ¿Cuáles son esos daños? Hemos hablado de la alienación parental y que provoca daños. Depresión crónica, hostilidad, un sentimiento, hablan los psiquiatras, que una de las consecuencias finales de la alienación parental, cuando ya es irreversible, es un elevado sentimiento de culpabilidad en el adulto alienado, ya, o que fue alienado de menor. ¿Y por qué? ¿Por qué se da este sentimiento elevado de culpabilidad? Pues cuando es adulto y recapacita y se da cuenta que fue inducido para odiar a su padre o a su madre, dependiendo del caso, en la que la trató mal o lo trató mal, lo insultó, pues va a tener esa culpabilidad toda su vida. Un alto sentimiento de culpabilidad. Y en algunos casos los psiquiatras han mencionado que se llega a una personalidad esquizofrénica que puede desembocar incluso en el suicidio. Y, lo repito, lo reitero, en el programa pasado hablamos algo de esto, los adultos que han sido alienados son más fácil presa del alcohol y de las drogas. Y desde luego con eso tenemos ya un individuo desadaptado socialmente. ¿Tienen la culpa los niños para llegar a ser unos individuos desadaptados? ¿Hay violencia? ¿Hay maltrato entonces en el menor? Esa es la pregunta que debemos hacerles ver a los padres. Yo quiero creer en lo que dicen los psiquiatras, en los libros que hemos tenido que leer para resolver los casos que se nos han presentado en el tribunal. Richard Gardner, Warshak, José Manuel Aguilar en España, sostienen que la mayoría de las veces, o en un buen número de ocasiones, el padre aliena a su hijo sin darse cuenta, lo manipula sin darse cuenta. Quiero pensar que es así para que esos padres ahora se den cuenta del daño que pueden provocarle a sus hijos y desistan de esa conducta. Ese padre resentido, porque en los casos de separación, de divorcio, el padre resentido es el que trata de alienar al hijo en contra del otro. ¿Por qué? Por venganza, tal vez. Y no tenemos, o esos padres no tienen la capacidad de entender que su resentimiento es de él hacia su pareja, pero no tienen por qué perjudicar, por qué dañar a los hijos. No tienen nada que ver en esa relación. Fernando Sosa, en esta materia, y dada la proclividad a que invoques legislaciones europeas y demás, de lo que decía el magistrado Muñoz Cano, ¿qué argumentos podrías dar, si es que estás a favor o estás en contra, de que desapareciera la norma de que los niños se queden con la mamá hasta los 12 años de edad? Yo estoy a favor del magistrado Muñoz Cano. De hecho, en el programa pasado había comentado algo parecido, ¿no? En Estados Unidos, en los años 70, declararon inconstitucional y sexista esa concepción. Los tribunales norteamericanos dijeron, el hecho de considerar a la madre como la idónea es sexista. Entonces, ahí solo prepondera el interés superior del menor. Pero sexista, vamos a decir, es un término digamos que era muy desgastado. No, pero vamos a una realidad. Y lo dijo el magistrado Muñoz Cano. No estamos los hombres capacitados para poder estar con un niño desde que nace. Yo creo que sí.
voy al punto. ¿Por qué? Muy importante. Yo voy al punto. ¿Por qué decía que era sexista? Es un término que acuñan los americanos. Pero en particular con nosotros, está, como decía, y estoy de acuerdo con el magistrado Muñoz Cano, culturalmente, no solo por el legislador, sino por los operadores jurídicos, por algunos jueces, el hecho de que la mujer siempre va a ser la mejor selección. No necesariamente. Yo creo que el juez debe valorar a ambos. ¿Cuándo llegan el problema de custodias? Pero la norma ordena, no le dice al juez valora. La norma dice hasta los 12 años, sea cual fuera el sexo del niño o la niña, con la mamá. Pero Sí. yo específicamente te pregunto, ¿esta norma es conveniente? Pero bueno, el juez viene y dice, en el caso por excepción se va a hacer así. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no existiera esa norma? Que hasta los 12. ¿Sería bueno o sería malo? Yo creo que sería bueno, porque también los varones asumiremos nuestra responsabilidad en los deberes de crianza, maestro. Sobre todo ahora que estamos con toda esta historia del género. Es muy fácil dejarle a nuestras esposas, a nuestras parejas, la obligación de incluso de pararse a las 3 de la mañana para darle de comer al niño. Y esto es interesante. Ya hubo una reforma, usted recordará, también en el 2005, de que se reducía la edad a los 7 A años. los 7. Y después hubo algunos movimientos y otra vez volvimos a la situación. Yo no sé si es bueno o es malo, lo que sí sé es un hecho. No ha habido más reformas en materia familiar de nuestro código que en el último lustro. Ha sido terrible. Tenemos que estar Esa es la palabra, terrible. Porque estamos en una proliferación de leyes. Que se da una ley, la empiezan a aplicar y dicen, hay que dar otra, porque esta nueva ya produjo tales problemas que ahora hay que hacer una nueva para resolver esos problemas. Y seguimos de mal en peor, y todo dentro del Código Civil. ¿Cómo es posible, con la experiencia procesal, pretender, y ustedes, en el mejor sentido de la palabra, como malabarismo, como magia, con 17 artículos del Código de Procedimientos Civiles, reforma de 1973, resuelvan la problemática del derecho procesal familiar? ¿Cómo? Y tú que eres un magistrado y que siempre estás en la actividad y en la actualización, ¿qué hacen? Estudiar mucho, maestro, y referirnos al caso concreto. Y yo creo que esto es muy importante. Hablábamos de la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Pues tenemos que referirnos a esa jurisprudencia, al caso en concreto. ¿Sí? Probablemente sea atente a tutelar la posibilidad de ir al juicio de amparo indirecto, porque sus efectos de no hacerlo no podrán repararse en la sentencia definitiva. Eso lo entiendo. Pero esto no quiere decir que necesariamente el juez de distrito en todos y cada uno de los casos, a mi juicio, maestro, tendrá que decir que no se practique la prueba pericial o psiquiátrica del caso. En juego están lo más importante, y no es una situación de un lugar común, de un tópico o incluso demagógica. Lo más importante de nuestra sociedad, que son los menores. ¿La familia? La familia, sí. Y dentro de ellos, el núcleo más sensible de la familia, que son los niños. ¿Cómo pensar que la Suprema Corte está en contra de eso cuando es necesaria la prueba? Sobre todo cuando nosotros en el Tribunal Superior de Justicia hemos ido caminando en otro sentido. Tenemos una subdirección de carácter psicológico que fue creada precisamente para atender estos aspectos. Las objeciones que usted manifestaba las entiendo muy bien. Algunos de los juicios, por el uso y abuso del derecho, se prolongan en el tiempo. Y la interrogante superior es, ¿qué podemos hacer? ¿Parar estas situaciones o dejar, en función de un auténtico debate jurídico, que los abogados y las partes litigantes incluso puedan abusar de ello? ¿Qué propondrías? ¿Legislar? Desde luego,
¿Cómo? Legislar mejor la figura Existen jurídica. normas jurídicas de derecho familiar específicas que se refieran a la alienación parental, por ejemplo. Me parece que hay por ahí algún artículo Bueno, que habla de la fíjate, alienación, pero no. ¿Qué hay por ahí? Pero estamos hablando de una problemática grave. ¿Y qué esperan para legislar? Tenemos, y esto es antes de irnos al corte, para una reflexión de mis compañeros y de usted que nos ve. Tenemos 42 jueces familiares en el Distrito Federal, 12 magistrados, y creo que hay la amenaza de que vienen nuevos magistrados familiares. Y yo con eso voy a un corte. ¿Qué esperan para que haya leyes familiares? ¿Cómo resuelven los jueces y los magistrados? ¿Y qué pasa como Liga Superior cuando la resolución del juez que está en la trinchera, del magistrado que incluso en pruebas supervenientes dice, a ver, que vengan los niños, y llega al juez de distrito en materia civil y dice, eso no está en la ley? Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Como les decíamos, y le quité prácticamente la palabra al doctor Demetrio Cortés, hay que legislar, hay que dar las leyes necesarias, hay que ir a la realidad. Están ustedes escuchando permanentemente estas cuestiones, pero yo le pregunto al maestro Demetrio Cortés, ¿dónde están las leyes? ¿Qué esperan para legislar? Tenemos que mandar un aviso a nuestros legisladores, creo yo, para que pongan atención a estos temas que usted brillantemente expresa en su programa, y Gracias. creo que tomen en cuenta estas cosas que no están reguladas. Desde luego, el Código Civil hay que interpretarlo armónicamente, con todas esas normas, resolver la controversia. El juzgador tiene que, con argumentos, desde luego, fundar y motivar algunas cuestiones que resuelve, aunque no estén en la ley, pero el legislador debe tomar en cuenta que hay cuestiones que no están, sobre todo en el ámbito familiar, como esta figura de la alienación parental, y que se preocupe por legislar en esos aspectos, desde luego tomando en cuenta a los que saben de estos temas, como usted, como los que tienen la práctica también en el tribunal, los señores magistrados, jueces, que se acerquen a todos ellos, para que además son ellos los que conocen el derecho y no existan normas contradictorias y se regule de una buena manera la ley que resulte. Fernando, en esta materia que es tan importante y en el tema de la legislación, ¿tú qué argumento estarías a favor o en contra de una legislación familiar adjetiva y sustantiva? Yo estoy completamente de acuerdo en una legislación sustantiva adjetiva. Separada del civil. Claro, mire, por ejemplo, aquí tenemos un perfecto ejemplo de un juez familiar. Los jueces familiares tienen más amplitud en cuanto a visión que un juez civil. ¿Por qué? Porque están sometidos a una cuestión social muy interesante y además por las facultades que les consideran las leyes adjetivas, pero son insuficientes, son muy cortas. Por ejemplo, ¿qué pasa en otros países? En otros países ya regularon el problema de la alienación parental, como en Brasil, tienen una ley, le dicen claramente al juez qué tienen que hacer para resolver en ese sentido. Yo creo que me iría aún un poco más. No solo es necesario que tengamos un código civil, un código familiar y un código procesal familiar, sino también que se cree una especialización en el Poder Judicial Federal para juzgados de distrito en materia familiar y tribunales colegiados en materia familiar. Creo que es necesario también que el Poder Judicial vea esa necesidad de no incorporar la materia familiar a los colegiados en materia civil. ¿Por qué? Porque precisamente pasa lo que usted comentaba, no está en la ley y afuera, ¿no? Y realmente muchos jueces familiares hacen una interpretación que no solo se queda en un estudio de la ley, es una interpretación que se asumen a libros de textos especializados, se acercan a la legislación comparada. ¿Para qué? Para buscar proteger
como decía el magistrado Muñoz Cano, no un tópico, sino algo que es fundamental, el interés superior del menor. Entonces yo creo que la reforma debe ser integral. Volviendo con el magistrado Muñoz Cano, sobre todo aprovechar su experiencia y que él es de los juzgadores que están en activo todos los días. Los jueces familiares están capacitados, tienen la sensibilidad, los conocimientos para cotidianamente estar resolviendo esta problemática, o ¿cómo le hacen? Sí, creo que tenemos jueces que están capacitados para resolver esta problemática. La educación continua de los juzgadores debe de ser no un derecho, sino una obligación, maestro. Y debe de empezar con los propios magistrados. Debemos de regresar cada año judicial a las aulas, a discutir con nuestros pares, con jueces y magistrados, situaciones de este tipo. Tú sabes que en medicina, sobre todo en Estados Unidos, aquí el doctor nos ratificará en eso, hay que certificarse en los conocimientos para seguir ejerciendo. Aquí, Universidad Patito, Escuela Patito, como él venga, usted ya es abogado y usted ahora ya es juez y usted ya es experto en derecho familiar o en civil o en fiscal. Sería bueno también certificar a los administradores de justicia. Desde luego que sí, tenemos que establecer un sistema para rendición de cuentas de jueces y magistrados, de magistrados y jueces. ¿Cuáles son las idoneidades que debe de tener un buen juez de lo familiar? No solamente rendimos cuentas en función de las sentencias que dictamos, sino creo que el todo social debe de conocerme a mí, que por otra parte, maestro, los jueces familiares tenemos un poder muy grande. El decidir con quién tiene que quedarse un niño, el establecer si hay alineación parental o no, incluso en materia de sucesiones, que es una materia de aplicación estricta en materia de derecho. Claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Allí sí tendríamos que, como dice el maestro Sosa, recurrir a estudios de derecho internacional o incluso con nuestras propias idiosincrasias, crear una forma de la certificación. Yo, esto estoy convencido de ello, el magistrado en el Distrito Federal no debe de durar más de 15 años en su puesto. Debemos de darle la oportunidad a los jóvenes talentos de México de que accedan a ese puesto. Debemos también de darle oportunidad a todos, de una vez que llegamos a esta honrosa función judicial, que nos sigan conociendo y que nos sigan juzgando. No es posible que en otros tribunales o incluso en el mismo Tribunal Superior de Justicia se viole la ley en una forma muy vedada por quienes estamos obligados a cumplirla. Y me refiero a aquellos magistrados que se encuentran ya en situación de retiro y que no se retiran por el uso del juicio de amparo. Y en consecuencia me refiero también a otras situaciones de carácter ético que debe de establecerse como primordial para el juzgador. Jueces que nombran a sus familiares directos. Eso no se puede. O establecer nombramientos cruzados. Y con esto no quiero decir que el hijo o la hija de un magistrado o de un juez no pueda seguir la carrera judicial. Claro. Desde luego que sí, pero siguiendo los requisitos que se establecen en todos lados. También abrir un poco más las puertas de la magistratura a los buenos litigantes y a la academia, maestro. La carrera judicial es un sistema, no es una forma de escalafón. La situación escalafonaria no garantiza a la sociedad capitalina tener buenos jueces y magistrados. Tenemos que darle la oportunidad a buenos catedráticos, a excelentes litigantes, a que estemos representados en el Colegio de Magistrados del Distrito Federal, todas las formas de pensar de la sociedad capitalina. Pues ya lo decía los nuevos teóricos del neoconstitucionalismo.
Somos una sociedad plural, por eso nuestro derecho debe de ser dúctil, y la forma más dúctil del derecho es tener representantes a nivel de juzgadores que establezcan todas estas diversas posiciones de una sociedad plural. Eso es muy importante lo que el magistrado Muñozcano señala, porque viene a ser realidad eso de que el buen juez por su caso empieza. Y escucharlo es una garantía para usted, que es un gobernado, que sabe que cuando su caso llegue a sus manos, va a ser juzgado en forma adecuada. Pero quisiera ahora sorprender un poco al doctor Demetrio Cortés, dada la trascendencia de la temática, porque nos hemos ido, tanto en el anterior cuanto en este programa, a toda esta cuestión del niño, de la alienación, etcétera. ¿Qué hacer jurídicamente con el padre alienador? El padre alienador, bueno, porque nos hemos ido al niño, al al otro, pero ahora vamos con este que es el que origina todo esto. El padre alienador es aquel resentido de la pareja que quiere vengarse del otro padre. ¿Y qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Primero, si hay una alienación grave, no dice nada. Ni se existe. No dice nada. Aquí es donde viene el quehacer, el crear la situación para resolver, el juez debe crear la situación para resolver la controversia. ¿Y el legislador dónde está? El legislador está en el limbo. Pero, ¿qué debemos hacer entonces? Si la alienación es grave, obviamente el niño no puede seguir al lado del padre. Del padre alienador, quiero decir, puede ser la madre. ¿Cómo detectamos cuál sería el mecanismo para el alienador? Y luego, este es el alienador, ¿ahora qué hacemos con él? Sí, porque ahora él es el enfermo. A lo mejor son los abuelos los que están alienando al niño y no el papá, y o no siguen el padre, sueltos. no la madre, Sí. y no estamos haciendo ahí nada. Efectivamente, si nos percatamos de que hay un niño alienado, porque y es aquí donde entra la herramienta fundamental del tribunal, del juez, el psicólogo es el que nos da las herramientas. Aquí hay alienación. Ahora, ¿quién lo está alienando? Nos dice el psicólogo, pues el padre o la madre que tiene la guardia y custodia no es la alienadora. ¿Pero con quién está? Con la madre. Entonces, ¿quién lo está alienando? Tal vez los abuelos. Empezamos a ver si hay, con quién más convive ese niño. A lo mejor es un tío o una tía. Lo que hemos encontrado es que a veces son los abuelos. Los abuelos pueden estar alienando a ese menor de edad. ¿Y qué acciones hay contra ellos o qué se puede hacer? Lo que hacemos es quitarle al niño al padre alienador porque no lo puede tener, ver cómo está el otro padre también psicológicamente y entregarlo, hacer el cambio de guardia y custodia y tratamiento para el padre alienador. No hay sanción, pero sí un tratamiento para que en algún momento pueda volver a reestablecer la convivencia con el padre. Si el caso es muy grave, mientras no va a tener contacto. Los tratadistas que hemos citado, Garner, Burchak, José Manuel Aguilar, sostienen que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista médico psiquiátrico, sí, jurídicamente no tenemos la herramienta ahí que nos diga sepáralo. Pero por ejemplo, ¿podría ser causa de suspensión o pérdida de la patria potestad? Sí, hace rato decía, teníamos un artículo que claramente nos decía si no se permiten las convivencias, entonces habrá cambio de guardia y custodia. Fue reformado ese artículo, derogado el artículo en esa parte cuando menos, pero todavía tenemos ahí el 417 que en su última parte le da la facultad al juez de lo familiar o al tribunal para que resuelva, para que dice si no se permiten las convivencias, el juez resolverá lo conducente. ¿Y qué es lo conducente? Si lo conducente es la pérdida de la guardia y custodia o el cambio de guardia y custodia, pues será eso lo conducente y ordenaremos el cambio de guardia y custodia. No es un arma de dos filos el ejercicio de estas facultades al juez, omnímoda, omnisciente, omnipresente, en derecho familiar. Podemos contemplarlo desde ese punto de vista, maestro, pero al mismo tiempo no es cosa
extraña ver en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de los jueces de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que obligan a las partes a tomar terapias de carácter psicológico y a que le estén informando al juez cada X periodo, 3 o 6 meses, depende del protocolo que se siga desde el punto de vista psicológico, de cómo van estas terapias. Yo no creo que se deban de penalizar necesariamente las conductas de los padres. Creo en un derecho familiar restaurador y retributivo. Y creo que el juez tiene estas amplias facultades para hacerlo. Y aquel padre o madre que está realizando actos de enajenación, darle la oportunidad para que también florezca como ser humano. ¿Cómo? A través de una sentencia inteligente, directa al caso concreto, que lo obliga a tomar estas terapias. Y mientras no se, perdóneme que utilice esta expresión, se redima en esa situación, suspender el régimen de visitas y convivencias o en su momento establecerlo en forma supervisada. Muy bien. Bueno, a manera de despedida, Fernando, una conclusión para la distinguida audiencia que nos ha hecho favor de recibirnos en este segundo programa sobre la alienación. ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, yo diría que sí es necesario que se replantee una reformulación del derecho positivo en materia familiar. 2, creo que el derecho familiar se está llenando de discursos que son ajenos a las posturas tradicionales, pero esto no quiere decir que no existan, sino que impele a todos los operadores jurídicos, no solo al juez, a los litigantes, a acercarse a estas nuevas formas de problemáticas. Doctor, una palabra de despedida porque, bueno, yo me siento muy honrado con que ustedes estén con nosotros en el programa y que estamos llegando al término de este segundo sobre este tema, pero agradecerles a ustedes públicamente su presencia, su apoyo, que no escatiman esfuerzo alguno para la universidad, para la Facultad de Derecho, pero ¿qué le dirías a la gente que nos permite llegar a su hogar? Pues nada más quisiera llamar la atención en que si queremos tener una mejor sociedad, los padres que han procreado hijos, obviamente por eso son padres, se percaten de esta situación, de que con estas conductas manipuladoras lo único que hacemos es denigrar a la sociedad con individuos desadaptados, que pueden tener diferentes grados. A los juzgadores y a los auxiliares en la administración de justicia, peritos y los que después van a tratar, que son obviamente los psicólogos y los psiquiatras, pues que se conduzcan con ética y que busquen lo que ya nos dice la ley, la Convención, sobre todo internacional de los derechos del niño, pues que busquen el interés superior del niño. ¿Para qué? Para llegar a eso que buscamos, una mejor sociedad. Muchas gracias. Ustedes ven la presencia de juristas, de intelectuales, de maestros, de investigadores, de administradores de justicia, que tienen la mejor vocación, ningún interés particular, como no sea el de la familia mexicana, el del derecho familiar, y por eso hoy, con una gran satisfacción, después de tratar este tema, que como les dije, es la primera vez que en la televisión mexicana se habla de la alienación del padre o la madre, usted ahora tiene nuevos conocimientos, nuevas reflexiones. Escríbanos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llámenos al 56 39 22 35 o lea mi columna los domingos en El Sol de México, en la mañana, que se reproduce en los 68 diarios de la cadena de Organización Editorial Mexicana, donde normalmente hacemos el seguimiento de estos programas. Por hoy, muchas gracias y esperamos vernos en una próxima emisión de Derecho Familiar.